días y bienvenidos a este programa de Unidos en el Amor de Cristo. Créanlo, estamos contentos, estamos gozosos en el Señor por todo lo que Él hace por nosotros. Recuerden, esta es tu programación, Unidos en el Amor de Cristo, para que no se nos olvide aquí y ya ustedes también. En esta mañana yo voy a compartir algo muy importante y podemos decir, ¿por qué no? Algo urgente en cuanto a la palabra de Dios. Yo titulé este breve tiempo para estar aquí, cuidando al rebaño. ¿De qué manera? Bueno, Dios nos enseña lo que es verdaderamente cuidar al rebaño. Y también, claro que principalmente es para los pastores, pero también hay personas que son líderes tienen en sus casas estudios bíblicos o en cualquier lugar. Todo esto nosotros tenemos que tener el entendimiento y el cuidado en la palabra de Dios para no desobedecer a Dios y hacer las cosas, pueblo de Dios. Tenemos que hacer las cosas conforme al propósito y a la palabra de Dios. En 2 de Pedro, porque te voy a decir una cosa, antes de entrar en la lectura, es muy peligroso ahorita. Los días que estamos viviendo son muy peligrosos y sabemos que todo lo que escribieron los apóstoles, nuestros hermanos, para los postreros días, ahorita ya está, te puedo decir, todo cumplido. En 2 de Pedro, en el capítulo 2, voy a leer versículos del 2 al 5, y dice así la palabra del Señor. Dice Pedro, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad es blasfemado. Dice que siguen sus disoluciones. Esto es hablando con los falsos maestros, falsos profetas y falsos apóstoles. Ahora, esta palabra disoluciones significa viciosos, desenfrenados. Y esto es lo que nuestro hermano Pedro está hablando de estos días, si desde ahí ya existían. Y luego dice el 3, y por avaricia, mira, el que es entendido en la palabra por el Espíritu sabe, dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Pensemos, ¿hacen los falsos maestros mercadería del pueblo de Dios? Sí la hacen, pero también por falta de conocimiento el pueblo de Dios pereció, Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento está pereciendo. El versículo 4 dice, fíjate la comparación, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. 5 y último. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Dios hace comparación porque obviamente estos hombres hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí mismo en el capítulo 1, los versículos 20 y 21, ahí Pedro nos dice que ellos hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo y que la profecía nunca fue traída por voluntad humana. La profecía verdadera de Dios es la que Dios, el Espíritu Santo, ha dado a sus siervos. ¿Para qué? Para que la compartamos por los tiempos tan peligrosos. Porque esos que son líderes, esos que son pastores y que son falsos y que hacen comercio con el pueblo de Dios, te digo una cosa, estás en muy serios problemas con Dios, con papi. Porque lo que nos dice Pedro, que Dios no perdonó al demonio, a los ángeles que cayeron, dice, no perdonó a los ángeles que pecaron. Sabemos quién pecó, Satanás, y arrastró la tercera parte
de los ángeles que se rebelaron en contra de Dios. Dios no los perdonó. Lo mismo también pone como ejemplo el tiempo de Noé, el tiempo donde se burlaban de Noé. Y enseguida, dice el 6, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Aquí pone de ejemplo Dios a Lot. Y mira esta cosa que hace la gente. He escuchado que dicen que Lot, él quería ser rico, que por eso cuando Abraham le da a escoger, no podían, por sus riquezas, tanto ganado, no podían tener juntos sus pastores y todo. Entonces dice que como Lot escogió la llanura verde del Jordán, se fue para allá, él se hizo rico y perdió a su familia. Está todo tan distorsionado. Mira lo que dice aquí. Y esto cabe compartirlo, porque esta es una herejía que se habla. Dice, hablando de Sodoma y Gomorra, dice, y libró al justo Lot. Y lo vemos en Lucas, también el Señor lo pone de ejemplo, Lucas 17. Dice, y libró al justo Lot, abrumado Lot por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos, afligía cada día su alma, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y luego dicen, perdió su familia, y su esposa y sus hijas. Dice la palabra del Señor que el padre no llevará el pecado de los hijos, ni los hijos llevarán el pecado de los padres. Nos falta mucha instrucción en la palabra de Dios. El nombre de Lot significa justo, cubierta. Lot fue una cubierta para Sodoma y para Gomorra. Y ahorita nosotros también debemos de ser como Noé, como Lot, como todos esos días que fueron tan pesados, que ahorita estamos viviendo ya los últimos días. El temor a Dios se ha perdido, y todo por tantos charlatanes, por tantos falsos maestros, falsos predicadores, falsos apóstoles fraudulentos. Esos son los que ahorita están haciendo, te voy a decir una cosa, con el rebaño, wow. Pero también el rebañito es culpable, porque la palabra de Dios nos dice, en Lucas, en Mateo, nos dice, mirad cómo oís, nos dice Dios, porque aún lo que pensáis tener se te quitará. Por eso hay que ver qué oímos, qué estamos oyendo. Si conocemos la palabra de Dios, sabemos perfectamente si nos están hablando la verdad o no la están hablando. Por eso aquí yo le puse, cuidando al rebaño. En segunda de Timoteo, en el capítulo 3, fíjate que, bueno, ahorita si me da tiempo, lo dudo, pero si me da tiempo. Pero aquí en la epístola de Judas, en Judas, versículo 6, porque es obvio, nada más es una epístola muy corta, es una epístola muy chiquita, pero Dios hace comparación a los falsos maestros, a los lobos rapaces, a los apóstoles fraudulentos, y ahorita estamos en el tiempo de la apostolitis, hoy de los profetas. Y yo te profetizo, ni conocen la palabra, ni conocen la verdadera profecía, y ya están profetizando. Ay, Señor, duro juicio, porque el Señor compara estos lobos, los compara con los demonios. Ahí se los mostré en Pedro. En Judas, versículo 6, dice, repite lo que Pedro, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio
del gran día. Y Satanás ya tuvo un juicio. Ustedes lo pueden ver ahí en Juan 16:11. Él ya tuvo un juicio. Y luego dice el 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él. Estamos hablando del arcángel Miguel, sino que dijo: el Señor te reprenda. ¿Cómo han distorsionado los lobos rapaces todos estos versículos? El verdadero pastor cuida su rebaño, ora por sus ovejas, se desvela por sus ovejas, les da buena palabra, las lleva las ovejas a pastos verdes, a aguas frescas, las ministra bajo la unción del Espíritu Santo. No es nada fácil, yo te lo puedo decir, no es nada fácil el camino del Señor en un llamamiento como el pastorado. Es muy difícil, especialmente en estos días donde hay tanta cabra brincando de iglesia en iglesia, no hay convicción, creyentes que no se afirman, creyentes que no echan raíces en un solo lugar. Esos son los días que estamos viviendo, pero por eso hay que cuidar al rebaño. Yo pienso personalmente, ¿qué cuentas van a dar todos esos ladrones que roban al pueblo, que están en un ministerio porque hay dinero? ¿Qué cuentas van a dar al Señor? Esto es para pensarlo. Así que nosotros tenemos que ponernos al día con el Señor, los que amamos a Dios, los que tememos a Dios. Este versículo también yo he escuchado en el 9, aquí de Judas, hablando el Señor, que cuando el arcángel Miguel contendía por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra Satanás. Escuché dos pastores platicando. No, pues que mira que ayer se manifestó un demonio y pues que ahí estaba yo luchando y diciendo y te reprendo y yo te reprendo. Dice, ¿sabes qué? Hasta que me acordé que si el ángel no reprendió al demonio, yo no lo debo de hacer. Ay, santo. Hay doctrinas que dicen y ponen este versículo que dicen que no se deben de reprender demonios. Pues yo reprendo ese demonio. ¿Sabes por qué? Porque, ¿por qué no lo hizo el arcángel Miguel? Porque el rango de él no es expulsar demonios. Expulsar demonios es el ministerio nuestro, de la iglesia. Por eso el Señor en Marcos 16, 15 y 16 dice Dios, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Lo primero que Dios dice, sanaremos enfermos, resucitaremos muertos. Este es el poder de Dios. Las iglesias están llenas de religión, están llenas de ¿qué podemos decir? De actividades, llenas de falta de santidad a Dios, a llevar el evangelio como Dios lo ha dicho. Porque te digo, dice el Señor, hay de aquel que le quite o que le ponga aquí una J, una coma, una tilde. La J era la letra más pequeña del alfabeto griego. Y la coma, pues ya sabemos lo que es. J, coma. La tilde era como una rayita, una señal para separar dos palabras, pero una rayita muy pequeña. O sea, si se quebranta solo eso, tan pequeño, la gente está en problemas. Eso sí te digo. Estamos nosotros como humanos, estamos llenos de errores todos. Nadie puede decir que tiene, que es la perfección. No, somos humanos, pero el mandamiento de Dios para la iglesia es predicar el evangelio. ¿Sabes que también ahorita se ha dado ya pura doctrina de hombre, puro mandamiento de hombre? Y te digo algo, las denominaciones cristianas, ¿sabes qué hacen? Separan el cuerpo de Cristo.
Cuando el cuerpo de Cristo debemos de estar bien unidos. Porque no entienden, esta es una guerra espiritual, esta es una guerra contra las mismas fuerzas de maldad, pero tenemos la doctrina. No, y que si tú no crees en esto, tú no eres de los míos, tú no eres salvo, tú no crees. Ahí estamos satanizando todo. Un solo mandamiento dejó Dios a nosotros, a la iglesia. Sanar enfermos, demonios, predicar el evangelio. Es más, el Señor dijo, estas señales seguirán. Son señales. Pero si no tenemos la unción del Espíritu Santo, no vamos a lograr nada. Por eso hay tanta religiosidad. ¿Sabes por qué tantas actividades en las iglesias están carentes del calor, del poder del Espíritu Santo? En una ocasión invitaron a mi esposo a llevar un tema sobre el matrimonio. Y luego, esta gente, cuando llegamos, créanlo, yo dije, ay Señor, ¿a dónde nos trajiste? Empezaron a hablar terrible contra nosotros. Y que no, y que esos que hablan lenguas, y que son esto, burlándose, bueno, diciendo tantas cosas. Yo estaba ahí, pero hagan de cuenta que era un cero a la izquierda. No me interesa. El Señor es conmigo, ¿quién contra mí? Bueno, cuando le dan el lugar a mi esposo, hay una manifestación en una persona, una mujer, una manifestación diabólica. Para esto, en ese lugar, el pastor anciano, había como 7 pastores. El pastor anciano, créanlo, en cuanto empezó él, empezó a atacar esto que estoy dando yo de Marcos 16, 15 y 16. Y que eso que ya no existe y que quién sabe qué tanto, pues yo nada más orando, créanlo, pero era una cueva de víboras, hay una generación de serpientes. Y cuando mi esposo toma el lugar, ahí está esta manifestación y me dice, ven mija, ora por esta persona. ¿Sabes qué? Ahí se manifestó el poder de Dios. Ahí la gloria de Dios cayó. Aquella mujer Dios la hizo libre rápidamente. Entonces los pastores se levantan contra el pastor anciano. ¿Y sabes qué le dijeron? Tú eres culpable porque tú no crees en todo esto. Y dijo uno de ellos, doy gracias a Dios que no nos suelta los demonios, porque no traemos armas, no traemos con qué enfrentarlos. Fíjate qué triste. Dios no quiere. ¿Por qué tenemos que desvirtuar el evangelio? ¿Por qué tenemos que mutilarlo? Pablo los llama, los perros los llama a los mutiladores del evangelio. Así lo llama Pablo. Y ustedes pueden ver ahí me parece que es Filipenses, a los perros, los mutiladores. No debemos mutilar el cuerpo de Cristo, su palabra. Esta se tiene que cumplir. Tenemos que unirnos en un espíritu. Pero el problema es que cada quien está buscando lo suyo propio. ¿Qué podemos hacer? Orar nada más. Orar. ¿Por qué? Porque los tiempos son malos. Tuvimos hace unos meses en una predicación, estaba dando la predicación. Mira qué bonito es Dios. Porque en esta palabra, la palabra de Dios tiene tanto poder. Fíjate, Josué con una oración detuvo el sol y detuvo la luna. Pero nos falta entendimiento, espiritualidad, unción, poder del Espíritu Santo. ¿Sabes qué palabrerío? Está uno harto de tanta palabrería. Una jovencita, muy linda ella. El Señor la hizo libre. Pero ¿sabes qué? Nada más predicando. Cuando hay una manifestación, luego se hacen bolas y gritan y eso es un desorden. Es un desorden. Cristo decía, sal de él, te reprendo. Los apóstoles igual. Es un escándalo y lenguas y bueno, según ellos, es pura confusión. Esta muchachita, un pasado bien difícil, y estoy hablando de una persona de 20 y tantos años, ya con deudas,
con la ley, en la cárcel 2 años y medio, así una situación. Pero lo glorioso, cuando Dios la hizo libre, ella vio lo que estaba saliendo de ella. Ella vio esos demonios, esos espíritus. Iglesia, abre tus ojos. Tenemos que ver la realidad. Tenemos que saber contra quién estamos luchando. Son huestes de maldad, son espíritus malignos, son tronos, dominios, potestades. Es el príncipe de la potestad en el aire. Estamos luchando contra todo esto y nosotros tenemos que tener el entendimiento. Así que esta es la situación que debemos de cuidar nuestro rebaño. Así le puse yo a esto, nuestro rebaño. Que es, bueno, ya sabemos que es de Dios, ¿verdad? Pero el buen pastor su vida da por las ovejas. Porque el lobo dice que ve venir las ovejas y se va y no le importan, pues no son de él, no le cuestan. Pablo dijo en Hechos 20 y versículo 27, dice, pero yo sé que después de que salga de con ustedes, de aquí mismo, se van a levantar lobos rapaces en contra del rebaño. Qué triste son los tiempos que estamos viviendo. Yo sé que mucha gente no cree, mucha gente dice, ay, qué fanática, ay, no, eso es muy duro, eso es muy fuerte. ¿Sabes qué es fuerte? ¿Sabes qué va a ser fuerte? Cuando te presentes delante de Dios, y pido a Dios que te presentes a Dios en el tribunal de Cristo, no en el juicio final. Porque el evangelio ahorita ha sido de mucha burla. Satanás ha tocado extremos. Mira todo lo que se ha levantado. El pecado, ahora es pecado, les decía, predicar contra el pecado. Nos censuran, nos critican, nos murmuran. A mí no me importa si a mi rey lo crucificaron. Le hicieron con él todo lo que estaba escrito. ¿Qué podemos esperar? Dijo el Señor. Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por vosotras y por vuestros hijos. Porque porque vendrán días, dice el Señor, difíciles, claro que sí. Y si con el árbol verde hacen esto, ¿qué no harán en el seco? Pueblo, son últimos días que estamos viviendo. No necesita Dios, gracias a su nombre, porque no necesitamos fecha. Como muchos se han atrevido a poner fecha al levantamiento de la iglesia. Simplemente ve las señales y todo lo que estamos viviendo ahorita. Son tiempos difíciles, de veras, y créanlo, para el pastor verdadero, para el verdadero llamado al pastorado, no es nada fácil, es muy difícil, pero si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tenemos que luchar. Iglesia, pueblo, levántate, lucha, resplandece. ¿Sabes qué? Hay que venir en contra de Satanás, hay que venir en contra de lo que se ha levantado contra nuestros hijos, nuestros vecinos. Se está perdiendo el mundo, dijo el Señor ahí en Lucas. Fuércenlos a entrar. Tenemos que forzarlos. ¿En qué aspecto? No por violencia, ya lo sabemos, por la palabra de Dios. Pero pues si se tiene miedo ahorita, ¿cuáles pastores? Qué bueno por esos poquitos que predican estas verdades, porque esto nada lo puede quitar, nada lo puede remover. Así que tenemos que estar alertas, tenemos que estar despiertos, porque los días son muy difíciles y no me vas a decir que no, pero les digo, volviendo aquí a Judas, Dios toma a estos falsos maestros, a estos falsos apóstoles, los compara y dice que son iguales a los ángeles que no guardaron su dignidad. ¡Wow! Muy duro, muy difícil. Digo difícil para los rebeldes, para uno que ama a Dios, pues no es nada difícil. Pero bueno, gloria al Señor. Recuerden que
manden su ofrenda, su semilla, siembren. Precisamente por eso está sufriendo la obra de Dios aquí en la tierra. Porque mira, llegan los falsos, lo que estoy hablando, y fácil van y dan miles de dólares, van y sueltan porque les venden las oraciones. Hay que sembrar, traigan su ofrenda aquí al canal 38, tráiganla. Se necesita predicar el evangelio y todo cuesta, porque muchos rebeldes y muchos ladrones dicen que no, que nosotros somos ladrones. No, los ladrones son ellos, porque bíblicamente hablando, les vuelvo a decir, el diezmo es bíblico y el diezmo hay que pagarlo. Al Señor lo debemos. Así que vamos a orar en este tiempo de Dios. Yo quiero orar por todas tus peticiones, necesidades, pero sobre todo para que traigas tu ofrenda, que te redarguya el Espíritu. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. En este día, mi Dios, yo te alabo, te glorifico. Tú eres bueno y te doy gracias porque sé, Padre, que tú te agradas de todos aquellos que te aman, Señor, de todos aquellos que buscan tu rostro y tu voluntad. He compartido, mi Dios, tu palabra. Ahora bendice tu Espíritu Santo, porque el resultado es tuyo. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, gloria a Dios. Estoy cuidando el tiempo, por eso así abro los ojos de vez en cuando, porque ya nada más tengo un minuto. Pero recuerda, en ese minuto yo te exhorto, yo te invito en el nombre de Jesús a traer tu ofrenda en este Teletón del 23 al 27 de marzo, que ya sabemos el tiempo ya es, y el tiempo de sembrar es igual, ya es ahora. Si no tienes una iglesia, una congregación, entonces manda aquí tu ofrenda. Manda aquí tu diezmo. Aquí alguien te va a dar la información para dónde lo debes de depositar o quién va por él. Aquí te dan toda la información, pero hazlo y tú vas a ver que vas a recibir buena bendición. Mis amados, les bendigo en el nombre de Jesús y gracias por haber estado en este tiempo unidos en el amor de Cristo. Les amo en Cristo. Cuídense.